Muchas gracias. Es un gozo muy grande estar nuevamente aquí en esta hermosa congregación. Vemos mucho progreso. Gracias a Dios que Dios ha sido bueno con ustedes, Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Y cuánto creen que Dios es bueno, verdad? Dios es un buen Dios que nos ama, que nos bendice, que enriquece nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, los empleos, los negocios, todos los aspectos de la vida. Dios está en todos esos aspectos de nuestra vida para enriquecer nuestra vida, para bendecirnos y fortalecernos de una forma muy hermosa. Bueno, gracias a Dios estamos para traer la palabra del Señor en esta mañana. Pero antes quiero decir algo. Antes en Estados Unidos había un hombre que se llamaba Houdini, era un escapista, un artista, ¿verdad? Tremendo, hacía hazañas, hacía cosas increíbles. Podía escaparse de cualquier situación, jaula, tanque, debajo del hielo, en un río, encadenado con cadenas y todo eso. Pero él dijo, no hay lugar donde yo no pueda escaparme. Entonces, en un lugar, en un pueblo, le dieron un desafío y le dijeron, tenemos un lugar donde usted no puede salir. Y era simplemente la celda de una cárcel. Entonces lo pusieron ahí, él dijo, ok, entró, cerraron la puerta. Y entonces él empezó a trabajar con sus alambres y las cositas ahí en la cerradura y trabajó 1 hora, nada. Trabajó otra hora, nada. Trabajó más y después de 3 o 4 horas de duro trabajo, se apoya, cansado, agotado, contra la puerta y se abre la puerta. No estaba cerrada, con llave, no estaba enllavada. Entonces, eso nos muestra que si en nuestra vida hay algo que necesitamos ser libres, salir de esa cárcel, de esa atadura, de esa situación, una atadura en nuestra vida, una lucha con algún pecado secreto, alguna cosa en la vida donde estamos luchando, solo tenemos que apoyarnos de Jesús porque Él es la puerta y esa puerta siempre se abre y nos da la libertad gloriosa que Él nos da en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que en esta mañana tú puedes confiar en el Señor, ¿verdad? Muy bien. Amados, es un gran gozo estar nuevamente. Felicitamos a los pastores, a los colaboradores, todos aquí porque esta cosa va para grande, esta cosa va para adelante y Dios está bendiciendo. Eso va a ser una gran iglesia en México, muy fuerte, fructífera, gloriosa, que va a llevar la palabra de Dios a miles y miles de personas más. ¿Cuántos lo creen, verdad? Yo lo creo con todo mi corazón. Bien, entonces en esta tarde el mensaje es este. Vamos a leer de Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. El mensaje tiene por título, hermanos, Piedras Vivas. ¿Cuántos saben que Dios es un arquitecto? Dios es un constructor. Dios está edificando algo maravilloso en la tierra y es una casa espiritual, un templo espiritual en el cual Él desea morar y habitar. Porque Dios siempre ha tenido como propósito morar y habitar entre su pueblo. En el principio, Abraham y Noé y otros patriarcas hacían altares de piedras, eran lugares de encuentros con Dios. Después Moisés, en el desierto, cuando había sacado al pueblo de su esclavitud en Egipto, construyó un tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, una estructura rústica, pero servía como la morada de Dios en medio de su pueblo. Después Salomón construyó el gran templo de Salomón en Jerusalén. Era también el lugar del encuentro de Dios con su pueblo y donde Dios habitaba entre su pueblo. Después el Señor Jesús vino en persona. El Hijo de Dios vino y Él era el templo de Dios. Él era la morada de Dios en la tierra. En Él habitaba toda la plenitud de la deidad.
Ya no era cuestión de templos, de materiales, de piedras y todo, sino que ahora en la persona de Jesús estaba la morada de Dios entre su pueblo. Él era el Verbo y el Verbo habitó entre nosotros y hizo su tabernáculo entre nosotros, como dice Juan capítulo 1. Entonces, pero Jesús se fue, volvió al cielo. Entonces Dios necesitaba una morada, un templo, una casa espiritual donde Él pudiera morar entre su pueblo aquí en la tierra, y por eso nació la iglesia universal en el día de Pentecostés, y ahora el templo de Dios en la tierra lo somos nosotros. Dios mora entre su pueblo, mora en cada uno de nosotros y mora corporalmente también en medio de su pueblo, porque tiene propósitos que Él desea cumplir. Entonces vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 2. El material que Dios está usando para edificar este templo espiritual que Él está construyendo son piedras vivas. Como dice aquí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Como casa espiritual. Bien, Cristo es la piedra viva, la piedra angular principal del ángulo, y nosotros somos las piedras vivas que Dios está usando. Pero ¿cuál es el proceso en que Dios prepara esas piedras vivas para que cada piedra quepa en el lugar que Dios ha preparado en esa casa espiritual? Dios ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Nadie queda excluido. Cada uno de nosotros somos una piedra viva. Cada piedra tiene su lugar preparado en el edificio que Dios está haciendo. Ahora, quisiera leer, por favor, de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios que somos miembros de la familia de Dios, amados? ¡Wow! ¡Qué privilegio, qué bendición! Pero no solamente somos miembros de la familia de Dios, sino que también somos algo más, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siguiendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, esas piedras vivas Dios las está usando para edificar y construir un edificio espiritual como un templo, un edificio santo, una casa espiritual, templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias a Dios. Qué privilegio. Ahora, Dios está edificando una morada acá en la tierra, una casa espiritual, un templo santo, para que Él pueda morar en la tierra, porque Dios siempre ha anhelado estar cerca de su pueblo, en medio de su pueblo. Lo vemos en el tabernáculo de Moisés, por ejemplo. El tabernáculo de Moisés estaba en medio del todo el campamento. Dios en medio de su pueblo es la idea. Ese propósito no ha cambiado. Dios siempre anhela estar con su pueblo, en medio de su pueblo, y está edificando un templo santo, una casa espiritual, para poder morar entre nosotros. Bien, ahora, pero ¿cuál es el proceso para que Dios pueda preparar cada piedra viva, para que quepa en su lugar, para que todo el edificio quede completo? Porque sin cada piedra el edificio no está completo. Bien. Entonces hay un proceso, y es esto. Hay 5 pasos en ese proceso de Dios de prepararnos como piedras vivas en ese templo santo que está edificando. El primer paso es la piedra debe ser arrancada de la cantera.
la piedra está en la cantera. La cantera representa la vida que vivíamos antes de conocer a Cristo. Este mundo, una vida de pecado y desobediencia a Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Isaías 51, versículo 1, dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Del hueco de la cantera. Cada uno de nosotros somos una piedra viva y cada uno hemos sido arrancados de una cantera. Esa cantera es la vida, como dije, que vivíamos antes de conocer a Cristo. Todos hemos sido arrancados de una cantera, algunos de una vida de violencia, de crimen, pandillas, todo ese tipo de vida, delincuencia, etc. Otros de una cantera de inmoralidad, prostitución, homosexualismo, fornicación, adulterio, como María Magdalena en la Biblia. 7 demonios fueron sacados de ella, una mujer de mala fama, pero se convirtió en una piedra viva, hermosa y preciosa, seguidora de Jesús, discípula de Jesús. Pero algunos hemos sido sacados de una cantera de ese tipo. Otros de una cantera de vicios de hábitos destructivos como drogas, alcoholismo y todo ese tipo de cosas. Otros de una cantera de ocultismo, por ejemplo, ¿cómo se llama? De ocultismo, hechicería, brujería, espiritismo, y etcétera. Muchos han sido arrancados de ese tipo de cantera. Otros de problemas emocionales como amargura, temor, ira, vergüenza, etcétera, etcétera. Y otros de una cantera de religiosidad, donde uno tiene una religión, pero no tiene a Cristo. Cristo habló de gente en el tiempo de Él. Dice que esta gente se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y hoy en día hay mucha gente que tiene una religión, pero no tienen a Cristo. No tienen ese poder que transforma la vida y que nos cambia. Entonces, esta es la cantera. Pero gracias a Dios, el Señor nos ha sacado de esa cantera, si hemos recibido al Señor Jesús. Eso habla del paso de nuestra salvación, de aceptar a Cristo, de tener una relación personal con el Señor. Quisiera leer en el Salmo 40, por favor. En el Salmo 40, y el versículo 1 en adelante. Gracias a Dios. Salmo 40, verso 1 dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¡Wow! Entonces dice, me sacó de ese pozo. Hay un libro que se titula Sálgase de ese pozo. El pozo de desesperación, de depresión, de desánimo, de derrota. Pero el Señor nos ha sacado de ese pozo, gracias a Dios. Entonces, el primer paso en ese proceso de la preparación de la piedra viva que Dios quiere usar en el edificio espiritual que está edificando, es que la piedra tiene que ser arrancada de la cantera. El Señor nos saca de esa vida que vivíamos antes, una vida de derrota, una vida de pecado, una vida de fracaso. No, ya no. La piedra es arrancada y sacada de esa cantera. Pero no está completa todavía, no está lista todavía. Gracias a Dios está fuera de la cantera, pero faltan otra parte del proceso de la preparación de cada piedra, la cual nosotros somos. Cada uno es una piedra viva. Diga a la persona que está a su lado, tú eres una piedra viva. Dígale. Ahora diga, yo soy una piedra viva. Amén, así es. Y estamos en manos de Dios y nos está preparando para que cada piedra sea útil en manos del Señor y en el lugar que Él ha preparado.
Entonces, ese primer paso de ser arrancado de la cantera habla de nuestra salvación, ese encuentro con Cristo, la transformación de nuestra vida. Pero el segundo paso es la piedra debe ser limpiada, porque viene de la cantera a veces con barro, con polvo, con tierra, y ese barro representa algunas cosas que se pegan a nuestra vida, aún cuando aceptamos a Cristo y nos convertimos y somos cristianos, somos creyentes en el Señor, pero hay ciertas cosas que todavía se pegan ahí, como el barro se pega a la piedra. Entonces la piedra tiene que ser limpiada y ese paso habla de nuestra santificación. El Señor santifica, limpia. La palabra santificación, como ustedes saben, significa limpiar o purificar, pero también apartar para un propósito especial. Entonces el Señor quita el barro, el Señor limpia, purifica y entonces, por ejemplo, en Efesios capítulo 4 nos habla de este paso también. Efesios capítulo 4, versículo 22. Gracias, Señor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo y que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Wow. Y vestidos del hombre nuevo, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Wow. A veces ese barro es tradiciones que venimos de alguna religión o de situaciones tradicionales y de esas tradiciones y tenemos una manera antigua de pensar tradicional que son cosas que estorban nuestro crecimiento espiritual. A veces son hábitos en nuestra vida, un vocabulario malo de chistes picantes y cosas así que nos afectan. Pecados secretos, todavía mentimos, somos creyentes, pero todavía mentimos y no practicamos la verdad. Yo he visto gente con mucho tiempo en el Señor Jesús, todavía miente. Y no han descubierto que Dios quiere quitar ese barro de su vida. Todo eso son cosas que Dios quiere quitar de nuestra vida. Ataduras, orgullo, machismo, muchas cosas. Como un hombre vino de su trabajo enojado porque su jefe le regañó. Entonces viene y regaña a su esposa con palabras ásperas. Y ella se frustra y va y regaña al hijo. Y entonces él se siente herido y va y pega a su hermanita. Y la hermanita va y da una patada al perro y el perro va y muerde el gato. Y los hijos dijeron, ¿por qué papá no solamente vino a dar una patada al gato? ¿Verdad? Es decir, esas son cosas que llamamos el barro. Ahora, dice también la palabra que tenemos que tener la renovación de nuestro entendimiento. La piedra viva tiene que empezar a pensar de una forma distinta, diferente. El Señor renueva la mente. Los pensamientos antes lujuriosos o impuros y negativos y todo eso, ya el Señor quita eso y renueva nuestra mente con su palabra. Cuando amamos y leemos y escuchamos y obedecemos la palabra, la mente ya no está llena de esas cosas, sino que se renueva y está llena ahora de los pensamientos de Dios, de la mente de Dios, del corazón de Dios, y comenzamos a pensar como Dios piensa y la mente es limpiada y purificada. Entonces nos despojamos del hombre viejo y también buscamos una vida de santidad. La palabra dice, el que tiene esta esperanza de la venida del Señor, se purifica como Él es puro. También dice la palabra, amados, teniendo estas gloriosas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ese es el proceso de santificación en que Dios limpia y purifica la vida, quita los hábitos malos y nos llena del nuevo hombre que es Cristo Jesús, porque Él vive en nosotros. Estoy juntamente crucificado con Cristo, dijo el apóstol Pablo, pero y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo,
la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y murió por mí. Entonces es Cristo ahora que vive en nosotros. El hombre viejo, el Larry viejo ya murió, fue sepultado, gracias a Dios, y resucitó un nuevo Larry, gracias a Dios. Mi esposa da muchas gracias por eso también, ¿eh? Acabamos de cumplir 55 años de matrimonio. El jueves de esta semana cumplimos 55, hermanos. Y doy gracias a Dios por mi esposa que me ha soportado todo este tiempo. Le costó 50 años entrenarme. Y ella dice, ya no quiero ningún otro hombre en toda mi vida porque costaría demasiado entrenar a otro. Gracias a Dios, qué bueno es Dios, hermanos. Pero el Señor nos da una vida nueva, una vida limpia, una vida santa que glorifica realmente al Señor. Y toda esa basura y barro y todo el Señor lo quita y llena la vida con nuevos propósitos, con nuevas ideas, con nuevas, todo es nuevo. Ahora, el primer paso es que la piedra es arrancada de la cantera, salvación. Segundo, la piedra es limpiada, es la santificación de nuestra vida, consagración de la vida al Señor. Pero seguimos en el proceso porque no está completo todavía, falta. El tercer paso en este proceso es que la piedra debe ser formada. Cuando la piedra es arrancada de la cantera y limpiada, pero todavía no tiene forma. Y en los días de la Biblia, no construían como nosotros construimos hoy, con ladrillos o blocks, de todo el mismo, igualitos, ¿no? Cada piedra tenía una forma distinta, un tamaño un poquito diferente. Y eso habla de que nosotros todos somos distintos en el reino del Señor. No somos igualitos. Dios da diferentes dones, diferentes capacidades y cada piedra tiene que ser formada conforme al lugar que Dios ha preparado en el edificio espiritual que Él está edificando. Entonces, no es cuestión de que un bloque, otro bloque, todo es igual. No. Cada piedra tiene una forma distinta. Y Dios está formando la vida de cada uno de nosotros conforme a su plan y conforme a su propósito, los dones que tú tienes, los talentos que tú tienes, las habilidades que tú tienes, es porque Dios te ha hecho así exactamente y va formando esa piedra viva para caber en el lugar que Dios ha preparado. Ahora, ¿qué usa Dios para formar las piedras? Primero, las pruebas que nosotros pasamos son cosas que van formando esa piedra para que tenga cierta forma y cierto tamaño. La disciplina del Padre también está formando nuestra vida, esa piedra. Dice que Dios disciplina a los que Él ama. Y a veces el Señor nos corrige. Y no debemos de tomar eso como algo negativo. Lo podemos tomar como algo que el Padre nos ama. Dice, al que amo, yo le disciplino. Entonces es para que crezcamos y para que seamos las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces Dios usa todas estas formas y va formando cada piedra viva. La enseñanza también de la palabra va formando cada piedra. Cada domingo acá, cada vez que tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios, las enseñanzas del pastor y de otros consiervos, palabra de Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo. La meta de la vida cristiana es llegar a ser como Jesús. Y Romanos 8:9 dice que Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo. Es decir, para que seamos como Jesús. El propósito eterno de Dios es que Dios quiere tener muchos hijos que se parezcan a su Hijo Jesús y gozar de toda la eternidad con ellos. Ese es el propósito de Dios. Entonces, pero tenemos que ser conformados a la imagen del Señor. La enseñanza de la palabra nos ayuda, nos forma. Cuando estamos siendo discipulados también, aprovechen, hermanos, cada clase, cada oportunidad de ser discipulados, porque esto está formando nuestro carácter, está formando nuestra vida. A veces uno no tiene, cuando acepta al Señor y va viviendo la vida cristiana, no tiene todavía la forma de un verdadero discípulo de Jesús.
La vida no tiene la forma de un marido fiel y responsable o de una esposa así como Dios quiere que sea. Entonces, por eso la enseñanza de la palabra está conformando nuestra vida a la imagen de Jesús y formando la piedra. Por ejemplo, ustedes han oído de ese gran escultor Miguel Ángel, ¿verdad? El italiano, muy famoso. Hizo una estatua muy famosa del rey David. Entonces, el gran día, cuando revelaron la estatua, quitaron el velo y había gente ahí viendo y dijeron, ¡wow! ¡Qué obra maestra! ¡Qué magnífico! ¡Increíble! ¿Cómo lo hizo? Y él dijo, sencillo, traje una gran pieza de mármol a mi estudio y comencé a trabajar con mi martillo y el cincel y quité todo lo que no era David. ¿Captan la idea? Para que exista David ahí hay que quitar todo lo que no era David. Entonces, Dios con su martillo y cincel, el gran escultor divino, está trabajando en nosotros y quitando todo lo que no es Jesús. Amén. Para que nuestra vida tenga la forma de Jesús. Para que esa piedra viva sea bien formada y sea lo que Dios quiere que sea esa piedra. Gracias a Dios. El discipulado también. Mencioné el discipulado, pero es importantísimo en la vida de nosotros. Porque Dios no quiere que una iglesia se llene de creyentes, sino que se llene de discípulos. Un discípulo y un creyente son dos cosas distintas. Un creyente es uno que ha creído, pero le falta todavía ser formado y que su vida tenga la forma de un verdadero discípulo de Jesús, un seguidor fiel y obediente de Jesús, uno que sigue fielmente y obedientemente a su maestro, uno que imita a su maestro, uno que trata de ser como su maestro. Entonces un discípulo es algo más, entonces es parte de la formación. Dios arranca la piedra de la cantera, limpia la piedra, la santifica, pero también la va formando para que tenga la forma de su Hijo Jesús y para que tenga la forma para que quepa en el lugar que Dios ha preparado para esa piedra. Bien, esos son 3 pasos, pero todavía el proceso no está completo, falta un poquito todavía. El 4º paso es la piedra debe ser colocada. Mientras la piedra no esté colocada en su lugar, está ahí en el piso, puede ser bonita, pero no está sirviendo ningún propósito. Y hay piedras vivas en las iglesias, amados hermanos, que han sido arrancadas de la cantera, limpiadas y formadas, pero no han sido colocadas. No han encontrado su lugar en el edificio todavía, en una de las paredes del edificio. No ha encontrado su lugar de ministerio, no ha encontrado ese lugar de ser útil en ese edificio. Vamos a leer en 2 de Timoteo, por favor, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Habla de vasijas que están en una casa, y nosotros somos esas vasijas. Dice así, 2 de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles, para usos muy especiales, y otro para un cesto de papel, para basura, ¿verdad? Entonces, si soy un utensilio de oro o de plata, a una cosa común para basura, depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Porque él sigue diciendo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 4 cosas.
si nosotros aceptamos la mano de Dios en nosotros para formarnos como utensilios útiles, hay 4 cosas que suceden. Primero, seremos instrumentos para honra. ¿Cuánto quieren que su vida honre al Señor, hermano? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Queremos que Dios pueda sentirse honrado cuando piensa en nosotros, que nuestra vida honre a Dios. Y luego, santificado, es decir, limpio, purificado, santo, útil al Señor. ¡Wow! Dios quiere que nuestra vida sea útil, que sirva, que llene un propósito en la casa de Dios, en ese edificio espiritual que Él está edificando. No somos espectadores, somos participantes. La iglesia no es un estadio donde hay muchos espectadores solo viendo lo que sucede. De hecho, alguien dijo que hay 3 clases de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que observan lo que sucede y los que nunca supieron que nada ocurrió. Entonces Dios quiere que estemos entre los primeros, personas participando, parte íntegra de la casa de Dios, parte íntegra como miembro del cuerpo de Cristo en este lugar, útiles en manos del Señor. Como cada miembro de nuestro cuerpo es útil, tiene un propósito, Dios quiere que cada uno de nosotros también, nuestra vida sea útil y que cumpla un propósito en los planes y los propósitos de Dios. Y entonces, cada uno es instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un día me puse a pensar, a buscar en la Biblia, donde habla de las buenas obras. Y nosotros sabemos que no somos salvos por buenas obras. No podemos encontrar, ganar puntos con Dios para hacer buenas obras, ayudar a los pobres, etcétera, etcétera, para ser salvo. Eso no compra ni gana nuestra salvación. Todos sabemos eso. Pero la Biblia habla mucho de buenas obras. Entonces yo me sorprendí. Entonces descubrí que hay 3 clases de obras que podemos hacer. Primero, obras malas. Cuando asesinato, drogas, arruinando vidas de otros, etcétera. Todo esto son obras malas. También hay obras muertas. Obras muertas que uno trata de hacer para ser salvo, para ganar la salvación, pero están muertas esas obras porque no tienen valor para ganar la salvación. La salvación es única y exclusivamente por la gracia del Señor y por la fe, cuando uno cree, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Pero también hay buenas obras. Obras buenas que hacemos no para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque Dios nos ha cambiado y transformado y nos ocupamos en hacer buenas obras y buenas obras. Cada uno que enseña una clase de niños es una buena obra. Cuando uno trabaja con los adolescentes y jóvenes, buena obra. Cuando uno sirve en la iglesia como diáconos, diaconisas y ujieres y decanos, etcétera, etcétera, es una buena obra. Cuando uno participa en los ministerios de intercesión en la iglesia, es una buena obra. Cuando uno habla de Cristo a un vecino o compañero de trabajo, es una buena obra. Entonces son muchas cosas que podemos hacer para ser útiles en manos del Señor. Y esa piedra entonces tiene que ser colocada en el lugar que Dios ha preparado. Por ejemplo, la palabra dice en Éxodo 23:20, Éxodo 23:20, el Señor dice a su pueblo: he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Cuando Moisés sacó al pueblo de su esclavitud en Egipto, ellos estaban rumbo a la tierra prometida. Entonces Dios había preparado un lugar para ellos, la tierra prometida, Canaán. Entonces el Señor dice: voy a mandar a mi ángel delante de ustedes para guiarles, protegerles, ayudarles. Y luego dice: para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios dice a cada uno de nosotros, amados hermanos,
piedra viva, yo te voy a introducir, si tú aceptas, en el lugar que yo he preparado para ti. He preparado un lugar especial solo para ti, que tiene la forma que necesita tener para que tú como piedra viva, bien limpiada y formada, quepa en ese lugar, para que sea colocada esa piedra viva en el lugar que yo he preparado. Amados hermanos, yo sé que algunos piensan a veces, yo no tengo ministerio, yo no tengo talento, yo no tengo dones, yo no tengo por qué participar, no, solo vengo a escuchar. La verdad es que no hay nadie que no tenga un propósito en los planes del Señor. Dios quiere que cada piedra sea útil, cada piedra es importante, cada piedra cumple un propósito en el plan de Dios, y no hay nadie que no tenga talentos y dones y habilidades dados por el Espíritu Santo para que esa piedra sea útil en manos del Señor y en el edificio que Él está edificando. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Todo. Entonces, la piedra tiene que ser colocada y Dios prepara un lugar. Dios preparó un lugar para el apóstol Pablo, por ejemplo. Era apóstol a los gentiles, a los no judíos. Pedro era apóstol a los judíos, principalmente. Entonces Dios sabe, cuando Dios sacó esa piedra de la cantera y la limpió y la formó, tenía un propósito. Ese propósito, el lugar que Dios había preparado fue en América Latina, como un siervo del Señor en América Latina, sirviendo al pueblo de Dios en México y otros lugares, Centroamérica y etcétera. Y porque Dios ha preparado un lugar para cada uno. Y no siempre es el lugar que nosotros habíamos pensado. A veces Dios tiene otro propósito. Pero cuando descubrimos ese lugar, aunque no sea lo que esperábamos, pero decimos, Señor, está bien, soy piedra viva que tú has formado, por favor, colócame en el lugar que tú has preparado. Por ejemplo, pienso en el gran evangelista Billy Graham. Él fue llamado para ser evangelista y su esposa era hija de misioneros en China. Entonces, ella toda su juventud y vida pensaba que iba a ser misionera en China o en Tibet o algún lugar o en Nepal, etc. Y se había preparado para eso. Ella fue de China a Estados Unidos a estudiar en un instituto bíblico. Y allí conoció al joven Billy Graham, soltero, estudiante en el mismo instituto bíblico en la ciudad de Chicago. Y poco a poco se conocieron, se enamoraron y etcétera. Pero ella luchaba mucho porque pensaba que su lugar era en China o Nepal. Pero cuando ella descubrió que realmente el plan de Dios para ella era casarse con Billy Graham, ser esposa de él, apoyarlo en su ministerio, criar a sus 5 hijos, y entonces descubrió que su lugar no era lo que había pensado. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios cambia nuestros planes, los nuevos planes siempre son mejores. Ella ha sido una tremenda bendición, una mujer de Dios, ya está con el Señor, pero crió a sus 5 hijos. Creo que todos ellos están en un ministerio fructífero, sirviendo al Señor. Entonces, amados hermanos, a veces el Señor puede cambiar el plan o el lugar donde nos coloca, pero no importa. El lugar que Dios ha preparado es el lugar que nosotros queremos y buscamos, ¿verdad? Que deseamos. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mi vida. Como Jesús dijo, Padre, no es como yo quiero, sino como tú quieres. Y si nosotros aceptamos el lugar que Dios ha preparado, wow, es maravilloso. Y otra cosa con respecto a cómo Dios construye, hermanos. Nosotros, como edificamos un edificio, ponemos las piedras más bonitas en la fachada, ¿verdad? Para que sean más visibles. El Señor no necesariamente construye como nosotros construimos. Nosotros pensamos en estos grandes ministerios supuestos en la televisión, ganando miles y miles de personas para Cristo y todas grandes cosas. Muchas veces eso es pura paja, es espuma, hermanos. Las verdaderas piedras
vivas, bonitas. El Señor son aquellos que no son visibles, no están en la televisión, están en lugares como aquí, sirviendo al Señor, trabajando con niños, enseñando niños, trabajando con los adolescentes, sirviendo al Señor en ministerios de servicio, en la iglesia, intercesión, compartiendo la palabra con otros, enseñando la palabra. Entonces, personas que para muchos no son muy importantes, son piedras allá en la última pared, pero para Dios no. Dios construye de manera diferente. Esas piedras que nosotros pensamos que no son muy importantes, el Señor las pone en la fachada y dice, estos son los verdaderos que yo amo y quiero que pone. Por ejemplo, hay pastores trabajando, evangelistas trabajando en las montañas, pobres, sufriendo, siendo perseguidos en muchas partes del mundo. No son los grandes ministerios famosos, hermanos, que en la fachada del edificio de Dios, sino que son aquellos que el Señor les honra, les bendice. Ellos son los verdaderamente importantes para el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo doy gracias a Dios porque no edifica como nosotros edificamos. Los que nosotros a veces no consideramos muy importantes son los más importantes para el Señor. Gracias a Dios. Entonces, el Señor saca la piedra de la cantera, la limpia, la forma y la coloca en el lugar que Él ha preparado. Una pregunta, tú eres una piedra viva. ¿Has sido colocada en el lugar que Dios ha preparado para ti? En el edificio espiritual, el templo santo que Dios está edificando para habitar en medio de su pueblo. ¿Tú has aceptado esa colocación de la piedra? ¿Has aceptado que Dios te coloque en el lugar que ha preparado? Porque 100% seguro Dios ha preparado un lugar. La pregunta es que si hemos aceptado que Dios nos coloque en el lugar que ha preparado para nosotros. Bueno, bien, vamos a pasar al quinto paso. ¿Qué les parece? Arrancada de la cantera, limpiada, formada, colocada, porque no es útil si no es colocada. Pero el quinto paso es que la piedra debe ser cimentada en su lugar, pegada. Es decir, eso habla de compromiso, de perseverancia. Eso habla de relaciones de pacto con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros pastores y líderes. Eso habla de un compromiso fuerte, inquebrantable. No somos piedras sueltas. Ustedes saben que es una piedra que puede ser colocada, pero si no es cimentada en su lugar, que se puede aflojar y caer. Entonces, ¿qué sucede cuando una piedra se afloja y se cae? Las otras piedras alrededor también son afectadas y pueden aflojarse también y caer también. Nuestra vida, la vida de una piedra caída o floja o suelta, afecta la vida de otras piedras alrededor. Un papá, por ejemplo, debe tener especial cuidado de no ser una piedra suelta, porque si esa piedra cae, afecta a su familia. Su influencia, su ejemplo con sus hijos y afecta la vida de su esposa que en muchos casos quiere servir al Señor. Oí el caso de una familia que cada domingo en la mañana el papá ahí no iba a la iglesia con su periódico, su libro, su televisor y deportes y todo. Entonces la familia, la esposa prepara a los niños y ellos van saliendo de la casa para ir a la iglesia cada domingo en la mañana, y un domingo el hijo chiquito se detiene ahí y dice, papá, ¿cuántos años más necesito cumplir para que yo me quede en la casa los domingos como tú? ¡Wow! Eso golpea, ¿verdad? Porque muestra la importancia de nuestro ejemplo. Si yo como piedra viva no estoy pegada y cimentada en mi lugar, entonces eso afecta. Eso habla de compromiso en nuestras relaciones. Amor y compromiso, fidelidad hacia nuestros pastores.
Dice la palabra que hemos de tenerlos en alta estima por amor de su obra. Hemos de respetarlos. Una cosa que he notado, y el apóstol Pablo también habla de eso, es que en muchas iglesias los hermanos no respetan a sus pastores y a sus líderes como deben respetarlos. Ellos son instrumentos preciosos, especiales, que Dios ha escogido, ha levantado, ha preparado y colocado en el lugar donde los pone para que ellos den liderazgo a un rebaño. Entonces es importante, dice la palabra, que nosotros los respetemos, que los amemos, que los apoyemos en todas las maneras posibles. Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, dijo a los corintios, dice, hermanos corintios, yo los amo, los amo, los amo, los amo. Pero siento que entre más que yo los ame a ustedes, ustedes me aman menos a mí. Wow. Y es una lucha de muchos pastores, hermanos, que no se sienten amados y apoyados y respetados por las ovejas que ellos están dirigiendo en su rebaño. Entonces yo les animo a los pastores, a los colaboradores y otros líderes, a amarlos, respetarlos, apoyarlos, respaldarlos, orando por ellos, porque el Señor, porque ¿saben una cosa? Vamos por favor a Salmo 133. Salmo 133. Vamos a ver algo interesante. Dice, el Salmo muy conocido, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ok? Muy bien. Ahora, verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza. El buen óleo es la santa unción, el santo aceite de la unción, que Moisés hizo un aceite con ingredientes especiales con que los sacerdotes eran ungidos para funcionar en sus ministerios en la casa de Dios. Entonces dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, como cuando Moisés ungió a Aarón, ¿verdad? Poniendo el aceite sobre su cabeza, apartándolo para su ministerio. Entonces dice, el cual descende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y etcétera. Entonces, el buen óleo, dice, puso sobre la cabeza de Aarón, descendió sobre su barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El Señor coloca a los pastores como cabeza en una iglesia. Entonces, cuando el aceite del Señor, la unción del Señor, la bendición de Dios está sobre el pastor o los pastores, entonces es cabeza, pero también la congregación es el cuerpo. Entonces, el santo aceite de la unción no permanece solo en la cabeza, baja la barba y desciende también sobre el cuerpo. En otras palabras, entre más unción y bendición de Dios sobre el pastor, más unción habrá también sobre la congregación. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, cuando oramos por ellos y les bendecimos y pedimos, Señor, únelo, ya derrama esa unción del precioso Espíritu Santo sobre su vida, nosotros también estamos recibiendo, porque desciende sobre ellos, pero también sigue bajando al cuerpo que somos nosotros, y nosotros somos recipientes también de la bendición de Dios. De la misma bendición que viene sobre ellos, nosotros estamos recibiendo también esa misma bendición. Entonces, es importante eso que nosotros hagamos eso. Entonces, la piedra, que la piedra quede cimentada en su lugar, habla de compromiso, de fidelidad, de constancia. Como dice la palabra, amados míos, amados hermanos míos, dice, estad firmes en el Señor y constantes en el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que perseverar, hay que tener un compromiso con nuestro trabajo, con nuestro ministerio, en las relaciones y por ejemplo, hemos de amarnos los unos a los otros.
Hemos de animarnos los unos a los otros. Hemos de aconsejarnos los unos a los otros. Hemos de fortalecernos los unos a los otros. Hemos de perdonarnos los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de orar los unos por los otros. Hemos de llevar la carga los unos de los otros. Entonces, esa frase es una frase muy importante porque habla de compromiso y pacto entre miembros de la iglesia del Señor, entre las piedras, compromiso con nuestro ministerio, fidelidad, no renunciamos, no nos damos por vencidos, no nos desanimamos, no, seguimos adelante y perseveramos. ¿Por qué? Porque esto es lo que trae la victoria y el cumplimiento del propósito de Dios en el edificio que Él está edificando. Entonces, los 5 pasos son que la piedra debe ser arrancada de la cantera. Segundo, debe ser limpiada. Tercero, debe ser formada. Después debe ser colocada y finalmente cimentada en su lugar. Hablando de fijeza, hablando de fidelidad y compromiso y constancia en el Señor. Ahora bien, quiero, hermanos, leer en 1 de Pedro capítulo 5. Un texto en 1 de Pedro capítulo 5. Verso 10. 1 de Pedro 5:10. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Algo establecido está fijo en su lugar. Dios quiere que cada piedra esté cimentada en su lugar para que nunca caiga de ese lugar y siga el resto de su vida en una vida de fidelidad y obediencia y constancia en los pasos del Señor Jesús. Ahora bien, en 1 de Reyes 5:17, no tiene que buscarlo, 1 de Reyes capítulo 5 verso 17, Salomón, el hijo de David, construyó el gran templo de Dios en Jerusalén. Entonces, él tuvo que traer piedras grandes, piedras bonitas, tenían que ser formadas, etcétera, para el fundamento y para el edificio de ese gran templo de Dios en Jerusalén. Y dice así de esas piedras, dice, y mandó el rey Salomón que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Ahora, hay otro rey que es mucho mayor que Salomón, que es el rey Jesús, que está edificando un templo mucho mayor, mucho más hermoso, mucho más grande que el templo de Salomón, mucho más glorioso que el templo de Salomón, el cual templo somos nosotros, el pueblo de Dios en la tierra. Y ese templo está constituido de piedras vivas, las cuales somos nosotros también. Tú eres una piedra viva, tú eres una piedra viva. Entonces el Rey Jesús está edificando un templo santo para que Él pueda habitar entre su pueblo aquí en la tierra. Entonces nosotros somos ese templo. Cada uno de nosotros somos una piedra viva en ese templo o casa espiritual que Dios está construyendo. Entonces, ¿qué dice de esas piedras de Salomón? Eran grandes, eran costosas, o sea, preciosas y hermosas, y eran labradas, o sea, formadas. Amados hermanos, quizás no somos piedras vivas grandes para el mundo, pero cada uno somos una piedra viva importante para Dios, grandes para Dios. Tú eres importante para Dios. Tu lugar en el edificio es importante para Dios. Tu lugar en el ministerio que Dios ha preparado es importante para Dios. Gracias a Dios. También dice que eran costosas, es decir, hermosas y preciosas. Habla de Jesús como la piedra escogida y preciosa. Y nosotros también somos piedras hermosas y preciosas en los ojos de Dios. Tú eres una piedra viva muy hermosa, muy bonita, muy útil y significativa en las manos de Dios. Y también dice que eran labradas, es decir, formadas, porque cada piedra tenía que ser formada para caber
en el lugar que había sido preparado para esa piedra. Ahora, cuando se terminó la construcción del templo de Salomón, ¿qué sucedió? No tiene que buscarlo, pero está en 2 de Crónicas capítulo 5. 2 de Crónicas capítulo 5, que cuando terminaron la construcción, el templo, los sacerdotes querían entrar, judíos querían entrar a ministrar, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque el lugar se llenó de la gloria de Dios. El lugar se llenó de la gloria de Dios. Digan conmigo, el lugar se llenó de la gloria de Dios. Una vez más, el lugar se llenó de la gloria de Dios. Ese templo se llenó de la gloria del Señor, de manera que dice que como una nube ahí adentro de la gloria del Señor, que no pudieron ni siquiera entrar y ministrar. Era un momento glorioso. Entonces, ¿qué nos dice esto, amados hermanos? Nos significa esto, que cuando la casa de Dios, esta casa espiritual, el cuerpo de Cristo en todo el mundo también, pero en cada casa espiritual, donde Dios tiene piedras vivas, donde las piedras han sido arrancadas de la cantera y limpiadas y formadas y colocadas y cimentadas en su lugar. ¡Wow! ¿Sabe lo que va a pasar? La gloria de Dios llenará este lugar. ¡Wow! Y aquí, hermanos, yo creo que todos podemos ver por fe este lugar ya construido. Aquí un auditorio grande, bonito, salones de clase, este lugar ya preparado, entonces lleno de la gloria de Dios, porque cada piedra viva va a estar en su lugar, útil, bonita, hermosa y cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Amén. Cuando cada piedra, aquí repito, haya sido formada, limpiada, formada, colocada y cimentada en su lugar, la gloria de Dios llenará ese lugar, hermanos. Yo creo que es algo que todos anticipamos, todos anhelamos, todos buscamos a Dios y oramos para ver ese glorioso día. Amén. Pero ya Dios está en ese proceso, hermanos, de preparar las piedras vivas. Y tú eres una piedra viva. Pónganse de pie, por favor. Quiero hacerles una pregunta. ¿Tú eres una piedra viva? Todos digan, sí, hermano. Que nadie diga, no. Todos somos piedras vivas. Ahora, tú has sido arrancada de la cantera, limpiada, preparada. Yo quisiera preguntar en esta mañana, antes de orar con los hermanos, que si alguna persona nos visita, que está por primera vez o segunda vez, pero no tiene a Cristo en su vida todavía. Y usted me dice, hermano Larry, la verdad es que yo no he sido arrancado de la cantera, estoy todavía en esa vida, que yo necesito de Dios en mi vida, necesito conocer a Jesús y recibirlo como mi Salvador personal. Si tú estás aquí en esta mañana y ese es tu caso, necesitas de Cristo en tu vida, levanta tu mano, por favor, y quisiéramos tener el gozo de orar por ti. Si a este lado hay alguien, levanta tu mano, por favor, y queremos ayudarte, bendecir. A este lado, una persona, muy bien, qué bien, Dios le bendiga, muy bien. ¿Alguien más? A este lado, bien, vamos a orar con esta persona, pero si hay alguien más, también hay tiempo y hay lugar. Vamos a hacer una cosa, vamos a pedir al Señor, por favor, que salga de su asiento, que pase aquí para que podamos orar por su vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bienvenida y felicidades por reconocer su necesidad de Cristo. Es algo que todos hemos tenido que pasar por ese momento de reconocer nuestra necesidad de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces todos hemos tenido ese momento. Entonces vamos a orar por ti. Vamos a pedir que diga conmigo una oración sencilla. ¿También para invitar a Jesús a su corazón? Muy bien. ¿Cómo se llama? Okay. Alejandro. Vamos a orar por Alejandro, hermanos. Señor, gracias por esta piedra viva que tú estás sacando de la cantera, Señor, de una vida anterior que era una vida quizás vacía, una vida que no tenía propósito. Y tú, Señor,
estás comenzando en ella el proceso de darle una vida nueva, un nuevo futuro glorioso, bueno, positivo, porque ella hoy invita a Jesús a su vida. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Diga conmigo, por favor, tras mí estas palabras. Señor Jesús, yo te invito hoy mismo a mi vida, a mi corazón. Te necesito. Yo te doy lugar en mi vida, el primer lugar de hoy en adelante. Te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador personal, como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida. Perdóname, Señor, todos mis pecados y dame una vida nueva. Ahora viviré para ti y para tu gloria. Llévame, Señor, en esta vida nueva, una vida de victoria. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Alejandra, que Dios le bendiga. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor, hermano? Por Alejandra, muchas felicidades. Dios te bendiga. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, una piedra viva nueva, ¿verdad? En el edificio que el Señor está edificando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, hermano, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una oración. ¿Cuántos me pueden decir, hermano Larry? La verdad es que yo he sido arrancado de la cantera, pero tengo algunas cosas, un poco de barro en mi vida todavía, hábitos, cosas ahí, ¿verdad?, que no deben estar en mi vida. Yo quiero que el Señor me despoje de esas cosas, que los quite para que yo sea una piedra viva, limpia y preciosa en manos del Señor. Levanten sus manos, los que tienen eso. Ok, muy bien. Qué bueno. Gracias por ser honestos, hermano. Bajen sus manos. ¿Cuántos me dicen, hermano Larry, he sido arrancada de la cantera y limpiada, pero necesito que Dios vaya formando mi vida en un verdadero discípulo, en la persona, en el hombre, en la mujer, que yo debo ser como discípulo de Jesús? Falta ese paso, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. Bajen sus manos. ¿Cuántos han sido formados como discípulos de Jesús y etcétera, siervos del Señor, pero todavía no han sido colocados en el lugar de servicio, de ministerio que Dios ha preparado, que tiene preparado para ti, pero que todavía no han descubierto? ¿Cuándo me pueden decir, no he sido colocado todavía en el lugar? Ok, muy bien. Muchos también. Bien. Otros quizás han llegado a ese punto, pero me dice, hermano Larry, pero no siento ese compromiso fuerte que necesito tener en mis relaciones con los hermanos de la iglesia y los líderes y con mi ministerio, mi lugar en la iglesia. Me falta ese compromiso muy, muy fuerte, pero lo busco y quiero que Dios me ayude. Levanten sus manos también, algunos también. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Vamos a orar uno por uno. Primero, Padre, yo pido por los hermanos que han sido como piedras vivas arrancadas de la cantera, pero hay barro, Señor, hay polvo todavía en esas piedras, todavía no son lo que deben ser, y pedimos, Señor, que cada uno hoy haga el compromiso de despojarse de todo barro, de toda cosa, Señor, que estorba su vida, su crecimiento espiritual, que estorba que pueda progresar en este proceso, Señor, de la preparación de la piedra. Quita, Señor, los malos hábitos o malas palabras o malas costumbres, el orgullo, el machismo, el temor, ataduras, tantas cosas, Señor, que se apegan a nuestra vida y que estorban nuestro desarrollo y crecimiento en Jesús, en Cristo. Bendícelo, Señor, y permite que cada uno haga ese compromiso de despojarse del hombre viejo y vestirse del hombre nuevo, para que su vida sea realmente una vida transformada y cambiada. Y, Señor, los hermanos que necesitan que su vida sea formada todavía y vaya tomando la forma de un verdadero discípulo y seguidor fiel y obediente de Jesús,
Señor, ayuda a cada uno también a hacer ese compromiso de crecer en el discipulado, de crecer en la formación de su vida. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Nos ponemos en tus manos, Señor, como barro, para que tú vayas formando nuestra vida como tú quieras que sea. En la vasija, Señor, una vasija santa y pura, para propósitos nobles y santos. Gracias, Padre. Útiles en la casa de Dios. Padre, pedimos también por los que no han sido colocados. Algunos tú has preparado, Señor, pero no han encontrado todavía su lugar. No han sido colocados en el lugar de ministerio, de ser útiles en tu casa, Señor, que tú estás edificando. Padre, bendice y ayuda a cada uno que vaya tomando su lugar, que vaya buscando, Señor, el lugar que tú has preparado, bajo los consejos de sus pastores y de hermanos maduros en la congregación, Señor. Ayuda a cada uno a descubrir sus dones y sus capacidades y habilidades, Señor, para que pueda ir tomando su lugar. Que los que no han sido cimentados, Señor, en el lugar que tú has preparado, con un compromiso fuerte de fidelidad en la iglesia, fidelidad en las relaciones con todos los hermanos de la iglesia, relaciones de amor, relaciones de fidelidad, relaciones de pacto, Señor, y constancia también en nuestro ministerio, Señor. Ayuda a cada uno a hacer hoy ese compromiso de nunca faltar, de nunca mirar atrás, nunca volver atrás, sino de practicar la constancia, de ser firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, bendice a cada uno en el nivel donde esté y muévanos, Señor, a un nuevo nivel adelante en el proceso de estas preciosas piedras vivas, para que tu gloria, Señor, llene este lugar. Cada piedra es importante, cada piedra debe ser colocada y fijada en su lugar. Y cuando eso suceda, Señor, tu gloria llenará este lugar. Lo esperamos, lo creemos y te damos gracias por la fe, Señor, porque tu gloria se va a manifestar de una forma muy grande y muy hermosa en este lugar, en este cuerpo y en esta congregación. Gracias, Padre. Gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos dar un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios, porque Él es el gran arquitecto, el gran constructor que está edificando ese edificio espiritual, y tenemos el privilegio de ser parte de ese edificio espiritual y templo santo que Dios está edificando aquí en la tierra. ¿Para qué? Para habitar en medio de su pueblo. Amén. Vamos a orar por los pastores. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Extiendan sus manos, por favor, hacia ellos. Vamos a bendecirles. Vamos a comprometerles nuestro amor y apoyo y oraciones, etc. Bien. Bendito Padre, gracias en el nombre de Jesús por el hermano Jorge. Padre, gracias por ellos. Gracias por los sacrificios que hacen. Gracias por el amor que ellos tienen, Señor, para tu obra, para este rebaño, para cada una de las ovejas. Señor, pedimos que tú les bendigas, sus hijos, toda su familia, Señor, así como su ministerio pastoral en esta iglesia, de dar dirección pastoral, liderazgos efectivos, Señor, llevando al rebaño a pastos verdes, pastos que nutren al pueblo de Dios, aguas frescas, Señor, que refrescan también. Gracias, Padre. Fortalece sus manos, fortalece sus corazones, sus mentes. Llénalos, Señor, de sabiduría divina de tu trono y de tu corazón y de tu mente, Señor. Y fortalécelos en todo su ministerio, Padre, usándolos siempre para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Y demos un aplauso al Señor también por ellos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Que tengan una semana llena de las bendiciones del Señor.